Sí, sí, sí. Sí, no sé cómo va a estar hoy de calor. Eso no sé tampoco. Pero veníamos bastante tranqui con todo respecto al calor. Ayer igual estuvo re lindo. Conversaciones de clima antes de arrancar. Hola, Flor. Buen día. ¿Cómo andás? Perdón por la demora, pero se me actualizó la computadora en el peor momento. No hay problema. Estábamos hablando del clima, así que no habíamos ni arrancado ni nada. Ah, perfecto. Está loco. Acá Está loco, hay mal. más sol. Sí, no, no. Mal, mal, mal. Pero bueno. Bueno, nos queda re poco, chicos. Re poco. Estaba viendo el cronograma y quedan con la clase de hoy, 4 clases nada más. O sea, re poco. Así que la idea de hoy es terminar con el trabajo, con el TP número 16. O sea que hoy vamos a dar ejercicios vamos a hacer una continuación de lo que hicimos la semana pasada, que es el independencia de la trayectoria. Y vamos a ver Green y corolario del teorema de Green. Flor me comentó que eso todavía no lo habían visto en la teoría, pero como es muy sencillo, muy sencillo, lo podemos recontra resolver. ¿Sí? Nos vamos a adelantar por ahí un poquito a la teoría, pero nada, como para poder darle un cierre al TP16, que ustedes tengan todo para poder resolver por lo menos hasta ese TP, y después la semana que viene arrancaríamos con lo que queda. ¿Les parece? Perfecto. ¿Sí? Bueno, arranquemos, ¿sí? Arranquemos de a poco. Lu, antes Sí, que empieces, sí. como somos poquitos todavía, ¿querés ponerme de Mm, coanfitriona? Así, sí. si llegan a entrar, Sí. Perdón, sí. Excelente, yo gracias, para Flor. que evites, genial. Sí. Perfecto. Gracias. Bien, entonces, vamos a empezar con un ejercicio de independencia de la trayectoria, que es una continuación de lo que habíamos visto ya la semana pasada, que es el ejercicio 1C del TP número 16. ¿Sí? Recuerden que el 14, el 15 y el 16 están los 3 juntos. Bien, dice, determinar en el siguiente caso si la integral sobre la curva C, la integral de línea sobre la curva C, el láser, del campo vectorial F por el diferencial de R es independiente de la trayectoria. En caso afirmativo, encontrar la función potencial. Entonces tengo esta integral de línea, ¿sí? Que es entre 0 y 1 y 2 y 3 de 2x más y al cubo diferencial de x más 3x y al cuadrado diferencial de y. Y para poder verificar si este campo vectorial es independiente de la trayectoria, ¿sí? O en realidad esta integral de línea sobre el campo vectorial es independiente de la trayectoria, ¿se acuerdan que nosotros podíamos calcular las derivadas cruzadas? ¿Sí? Las derivadas parciales cruzadas, tanto de m como de n. Siempre m es la ecuación, la función escalar que acompaña al diferencial de x, y n siempre es la función escalar que acompaña al diferencial de y. ¿Sí? Entonces tenemos m y n. Acá tendría que estar más cortito, tendría que terminar acá. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es calcular la derivada parcial de m con respecto a y verificar si es igual a la de n con respecto a x. Entonces, ¿cuál sería la derivada parcial de m con respecto a y? Y cuadrado. Y cuadrado, falta algo. La 2 y derivada. cuadrado sería. Estoy derivando esto. 2. ¿Cómo me quedaría la derivada de y cubo? ¿No es 2 y cuadrado? No, bajo el 3.
y le resto 1 a la potencia. Entonces me quedaría Vale, 3 entonces- y cuadrado. Ah, ¿Sí? sí, 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 sí. Bien, perfecto. Entonces la derivada de m respecto de y es 3 y cuadrado. Perfecto. ¿Y la de n respecto de x? 3 y cuadrado, ¿ves? Perfecto. 3 y cuadrado, porque voy a derivar solo x, y la derivada de x es 1. Entonces, verifico que las derivadas cruzadas parciales, o las derivadas parciales cruzadas, son iguales. Entonces, si son iguales, puedo afirmar que es independiente de la trayectoria. Y si es independiente de la trayectoria, va a existir, va a existir una función potencial que voy a tener que encontrar. ¿Sí? La función potencial yo la voy a llamar u, y como estoy en una función de dos variables, también va a ser de dos variables, y va a estar siempre igualada a una constante, que en este caso yo la denomino k. ¿Sí? Para poder encontrar esa función potencial, siempre voy a partir de estas dos igualdades, que me dice que la derivada parcial de la función potencial respecto de x va a ser igual a m. M siempre es la función escalar del campo vectorial, ¿sí? Y la derivada parcial de u con respecto a y va a ser igual a n, que también sale del campo vectorial. ¿Vamos bien hasta acá? Una vez que verifico que es independiente de la trayectoria con las derivadas parciales cruzadas, voy en busca de la función potencial. Consejo. Yo puedo partir en realidad de cualquiera de las dos igualdades. Yo para ordenarme, yo se los dije la semana pasada, siempre parto de esta igualdad primero. ¿Sí? Pero ustedes, si quieren, pueden hacerla de esta. Si yo parto de esto, voy a integrar ambos miembros. O sea que voy a integrar respecto de x. Como va a ser una integral, indefinida, yo le tengo que sumar una constante. Como estoy hablando de una función de dos variables, la constante que le voy a sumar va a ser una función de la variable que falta. Si yo utilizo esta igualdad e integro respecto de x, le voy a sumar una función constante respecto de y. ¿Sí? Ahora, si yo utilizo esta igualdad, voy a integrar respecto de y, por lo tanto, la función que le voy a sumar va a ser respecto de x. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí, no? Más o menos. ¿Puedes repetirlo, por favor? Obvio. Una vez que encontré que la función es independiente de la trayectoria, yo puedo asegurar que existe una función potencial. Para poder encontrar esa función potencial, voy a partir de estas dos igualdades. Siempre parto de estas igualdades. Si elijo la primera igualdad, que es la derivada de u respecto de x y la igualo a m, voy a integrar ambos miembros respecto de x. ¿Sí? Por lo tanto, le voy a sumar una función de y, porque van a ser integrales indefinidas, y cuando las integrales no tienen límites, se les suman constantes. En este caso, la constante va a ser una función de la variable que falta. Como acá voy a integrar respecto de x, le sumo una función de y. Ahora, si en vez de partir de esta, yo parto de esta, voy a integrar ambos miembros respecto de y le voy a sumar una función de x. Ahora lo vamos a ver en el paso que sigue. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito mejor eso? Sí, sí, gracias. Bien. Yo, recomendación, porque es más cómodo, ¿sí? Arranco por esta. Pero es mi forma. Ustedes podrían arrancar por esta si quieren, pero como para ordenarse, arranco por esta. Entonces, la voy a escribir del otro lado. Al integrar, al poner integral, ¿sí? La que era derivada parcial de u respecto de x se transforma en u de xy, y acá me va a quedar la integral de m, que ahora ya la reemplazo porque salía de la integral, ¿sí? Perdón, m es esto, ¿sí? 2x más y cubo, entonces, lo pongo acá, m, diferencial de x. Voy a integrar esto y le voy a sumar una función de y. Entonces, ¿cómo me quedaría esto integrado respecto de x? Te quedaría x cuadrado, ¿no? Sí, perfecto. ¿Y el otro término? Más y cubo. Pero estoy integrando respecto de x. Y q es constante. Ah, x y Entonces, cubo. ahí va. Muy bien.
Entonces me va a quedar x cuadrado más x por y cubo más la función de y, ¿ven? Porque como estoy en una integral indefinida, le tengo que sumar una constante. Y en este caso, la constante es una función de la variable que falta. ¿Sí? Una vez que hice esto, lo que tengo que hacer es derivar respecto de y. ¿Sí? Y a esa derivada la voy a igualar a n. Entonces, voy a derivar esto respecto de y. ¿Cómo me quedaría esto? Derivado respecto de y. X cuadrado. Acá y. No. Entonces eso se descarta, porque la derivada de una constante es 0. ¿Sí? X cuadrado actuaría como una constante, porque estoy derivado respecto de la otra variable. Entonces, acá este término es 0. Solamente voy a tener que derivar esto. ¿Sí? Quedaría 2x y cuadrado. No, perdón, 3x y cuadrado. Ahí va, 3x y cuadrado. Y como voy a derivar esto, que es una función de una sola variable, me va a quedar phi'. ¿Sí? Entonces, cuando derivo esto respecto de y, ¿sí? Ven que también derivé u respecto de y, como u es una función de dos variables y estoy derivando solamente respecto de y, uso notación de derivada parcial, perdón. Entonces me va a quedar la derivada parcial de u respecto de y, va a ser igual a 3x y cuadrado más phi' de y. ¿Sí? Porque esto también lo derivo respecto de y. Como todavía no sé cuál es la función phi, lo dejo como phi'. El paso que sigue es igualar esto a n. N sale del campo, ¿sí? Y n era 3x y cuadrado, ¿sí? Una vez que reemplazo n, lo que hago es despejar phi'. Por lo tanto, phi' me va a quedar igual a 0, ¿sí? Porque 3x y cuadrado menos 3x y cuadrado es 0. Y ahora integro ambos miembros, o sea, voy a integrar respecto de y. Al integrar, me va a quedar que phi de y, la función phi de y, es igual a una constante. Encontré phi. Por lo tanto, voy a esta expresión que tengo acá. Y reemplazo esta phi por este resultado que obtuve. La integral de 0 es una constante. Sí, en realidad sí y no. Cada vez que a ustedes les quede igual a 0, cuando lo integremos lo vamos a igualar a una constante. Matemáticamente no, la integral de 0 no es una constante. Es Pero 0. en este caso, Bueno, ¿cómo? es 0. La integral de 0 no. Sí, a ver, vamos de vuelta. Matemáticamente no se podría integrar un 0, ¿sí? Entonces, cuando a vos te queda 0 y yo tengo que integrar, lo voy a igualar a una constante. Tiene un procedimiento matemático mucho más complejo que no tiene sentido que yo se los explique, pero en realidad si yo integro 0, no tengo una constante. Yo la voy a igualar a una constante. ¿Sí? Sí, sí, listo. Vos quédate con eso. Cuando yo tenga que integrar y a mí me quede un 0, cuando yo integro le igualo a la constante. Porque esto tiene una vuelta de tuerca, ¿sí? Que tiene que ver con las integrales, como cómo se representan, porque en realidad yo no podría integrar un 0. ¿Sí? Pero vos quédate con esto. ¿Sí? No sé si te va a cerrar o no. Si no, de última, pedirle al profe que te lo explique, pero te va a decir lo mismo. Tiene toda una cosa matemática medio compleja para poder entender por qué de un 0 llego a una C. Pero siempre que ustedes tengan que integrar y lo que yo tenga que integrar sea un 0, pónganle una constante. ¿Sí? Bueno, no tiene sentido que yo les explique por qué llego a eso. Y muchas veces tengo ceros, muchas veces no tengo ceros. ¿Sí? Muchas veces phi' es otra función de X o de Y.
En la mayoría de las veces. En este caso fue 0. Pero en la mayoría de las veces voy a tener otras funciones más. En el ejercicio que sigue, tengo una función. No tengo que integrar 0. ¿Sí? No sé si te sirve esa explicación. Sí. ¿Sí? Creo que para internet debe estar, ¿no? La justificación. Seguro, sí, pero tiene un procedimiento medio complejo para poder entender eso. Sí, pero sí, está obvio, búscalo, sí. Re. Es más, ustedes les dieron los capítulos del Zukowski. Viste que en el CBG están los capítulos para cada TP del Zukowski. Sí. ¿Se fijaron alguna vez? Bueno, son los capítulos del libro, en los que está basado, digamos, son los que se utilizan mucho o que utilizamos nosotros en realidad mucho para análisis matemático, porque hay un montón de otros libros. Pero más que nada la teoría se basa en el Zukowski. Y ahí te lo explica. No recuerdo qué capítulo es, pero fíjate en el que diga independencia de la trayectoria. ¿Sí? Seguro ahí tiene que haber algún ejemplo. Dale, Seguro. dale. Ahí seguro. Y si no, en internet, obvio. Bien. Genial. ¿Seguimos? Pero hasta acá vamos bien. ¿Se entendió todo lo anterior? Todos los Sí. pasos que tengo que hacer. Eran los mismos, yo vuelvo a repetir siempre lo mismo, parezco un loro, pero era lo mismo que hicimos cuando resolvíamos ecuaciones diferenciales exactas, que teníamos que encontrar una función potencial también, que llamábamos U, de la misma forma. Como para recordar que eso lo hicieron, sí, o lo resolvieron para el primer parcial. Bien. Entonces, una vez que encontré phi de i, que en este caso lo igual a una constante, reemplazo en esta expresión de la función potencial. Y al reemplazar, acuérdense que por definición, la función potencial está igualado a k. O sea, la función potencial siempre es igual a una constante que yo llamé k. Entonces, reemplazo esta phi y puedo redefinir, ¿sí? Si yo hago esta c, la paso al segundo miembro restando, puedo redefinir perdón, esa resta como una nueva constante, que voy a llamar k1. K menos c me da k1. Porque como son dos constantes, y para que me quede todo en función de las variables que yo voy a poder evaluar, ¿sí? Porque acuérdense que una vez que encontré la función potencial no termina ahí. Yo la tengo que evaluar de acuerdo a los límites que tenía en la integral, ¿sí? Y si yo tengo una constante no la voy a poder evaluar esa constante. Entonces por eso la paso al segundo miembro y la redefino como K1. ¿Sí? ¿O no? ¿Más o menos? Sí. ¿Alguien que me conteste? Gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Entonces, una vez que encontré la función potencial, la tengo que evaluar en los límites. ¿Sí? Acuérdense que los límites de la integral que a mí me habían dado eran los puntos 2, 3 y 0, 1. Entonces, tengo la integral, esta era la integral que me dieron originalmente para poder verificar si era independiente de la trayectoria, que era entre 0 y 1 y 2, 3. Por lo tanto, a la función potencial que yo encontré, la voy a evaluar en esos dos puntos. Evaluarla quiere decir aplicarle barrow, ¿sí? Entonces, voy a reemplazar primero a x y a y por 2 y 3, y le voy a restar reemplazado toda esta expresión por 0 y 1. Y obtuve el valor o la resolución de esa integral. Esa integral de línea, ¿sí? Tiene como resultado 58. Y yo no hago ningún tipo de interpretación todavía. No quiere decir que eso sea el trabajo, no. Esa es la resolución de esa integral de línea, ¿sí? Después vamos a ver más adelante que podemos calcular un trabajo, ¿sí? Pero eso está como más definido. En este caso es la resolución de esa integral, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, Bien. una consulta. ¿Puede haber algún caso que la función potencial te dé negativa o siempre da Sí, positivo? claro. Ah, listo. O sea, la función potencial evaluada que me dé acá negativo, Claro, el valor sí, final. claro.
Ah, listo. Es más, cuando nosotros, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que una integral de línea se calculaba para, puede ser el trabajo que ejerce una fuerza a través de una curva en un campo vectorial, por ejemplo? ¿Sí? Esa puede ser una de las interpretaciones físicas. Y el trabajo puede ser negativo. ¿Sí? También, Sí, sí, también. por ejemplo. ¿Sí? Si el trabajo lo ejerce la fuerza o si el trabajo es ejercido sobre la fuerza. Entonces puede ser, sí, tranquilamente que sea negativo. Sí, sí. En este caso dio positivo, pero sí van a ver en otras integrales de línea que les dan resultados negativos. Sí, sí. Claro, claro, por eso te preguntaba, porque hay uno en la práctica que me dio negativo y por eso. Sí, Por es las dudas. totalmente válido. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sobre esto alguna duda? Bien, seguimos entonces. Flor, este era el que ibas a dar Sí, vos. creo que sí. A ver. Porque le cambié el número, creo que era el 5 Ah, este. a ver, ¿Puede espera. ser? Ya te digo. Es este, mira. Sí, 5E. Bien, porque le cambié a la numeración nueva, porque yo tenía la vieja del TP anterior. Claro. Entonces es el mismo, nada más que ahora en el TP en el 16 es el 1E. Está bien. Bueno, en este caso lo que nos pide el ejercicio es determinar. Primero de todo, ¿me escuchan bien? Porque estoy sin auriculares. ¿Se escucha bien? Sí, 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 sí. bárbaro, muy bien. Buenísimo. Lo que nos pide este ejercicio es determinar si el campo vectorial es independiente de la trayectoria. Y si es así, determinar, o sea, hallar la función potencial. Entonces, tenemos esta integral que va de 0, 1, 1 medio, a pi sobre 2, 3 y 2. De i cuadrado por coseno de x diferencial de x, más 2i por seno de x, más e a la 2z diferencial de y, más 2i por e a la 2z diferencial de z. Entonces, para poder determinar, o sea, para poder darnos cuenta si el campo vectorial es independiente de la trayectoria, lo que hay que hacer es evaluar el rotor o rotacional, porque yo ya decía rotacional. El rotacional está bien. El rotacional del campo, igualarlo a 0, ¿sí? Y para hacer esto lo que hay que hacer es un producto vectorial, ¿sí? Entre nuestro gradiente y nuestro campo vectorial sería. Al hacer producto vectorial, ¿qué hacemos? Hacemos los determinantes, ¿no? Entonces ponemos en la primera columna todo lo que sería todos los términos del versor i, que en este caso sería la derivada parcial respecto a x y m, después en el versor j, la parcial respecto a i y n, y en el versor k, la parcial de z respecto a ip, perdón. Entonces, lo que hacemos ahora es resolver producto vectorial, ¿sí? Que cómo se hacía. Agarro, ustedes ya lo tienen que resaber, se supone. Tapo, por ejemplo, si quiero determinar los valores de los términos del versor i, tapo la columna, ¿sí?, del versor i y resuelvo en cruz, sería las otras dos columnas que me quedan. Entonces, como estaba puesto ahí en la derecha, tenemos la parcial de P respecto a I, menos la parcial de N respecto a Z, ¿sí? Por el versor I. En el versor J, tapamos la columna de J y nos queda la resta entre la parcial de M... Profe, Sí, ahí después de la I no iría un menos. no. ¿No es negativo? Sí, Se restan... habla. perdón. Sí, J es negativo, pero fíjate, si yo anulo la columna de J, ¿sí? Me queda la parcial de P respecto de X menos la de M respecto de Z, y yo lo puse al revés. ¿Sí? Ah, sí, 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 Porque listo. como J es negativo, perdón, Flor. No, está bien, mira, no me había dado cuenta. Y después tenemos en el versor K la parcial de n respecto a x menos la parcial de m respecto a y, ¿sí? Una vez que saqué el rotacional, lo que ahora es reemplazarlo, ¿sí? Entonces, para reemplazarlo tengo que sacar las derivadas parciales. A ver, pasar. Ahí va.
Entonces tengo m, que va a ser la función por el diferencial de x. Después tengo la función n, que va a ser la que está multiplicada por el diferencial y p respecto a z, el diferencial de z. Bien. Entonces, ¿cómo sería? A ver, espera. Perdón. ¿Querés preguntar y voy claro. pasando mejor? Dale. Bien. El primer término nos dice que va a ser la parcial de p respecto a i. ¿Cómo sería? Derivo i nada más, ¿sí? Lo demás se mantiene constante. Sería 2 por e a la 2z. Bien, muy bien. Menos la parcial de n respecto a z. Voy a n. ¿Y cuál sería la parcial? ¿No que igual e a la 2z? 2 por e a la 2z. Bien. ¿Por qué? Porque bajo el 2, ¿sí? En la una función exponencial bajaba el número acompañado de x, o de la variable que esté arriba, ¿sí? Bien, nos queda en el versor i 2e a la 2z menos 2e a la 2z. Bien, en el segundo término, en j, ¿qué nos queda? La parcial de m respecto a z. ¿No es 0? Bien. Menos la parcial de p respecto a x. También 0. Bien. Entonces, el versor j va a ser 0. Y en el versor k nos queda la parcial de n respecto a x. Acá es un poquito más complicado, porque entra. La del seno no es coseno. Bien, Sí, 2i coseno de x. bien. Y la parcial de m respecto a i. 2i Muy por bien, coseno de x. exacto. Entonces, ahí lo que hacemos es resolver lo que nos queda, si esas restas, y podemos determinar que el rotacional, es igual a 0, ¿sí? Entonces, si el rotacional es igual a 0, existe, o sea, el campo es conservativo, entonces existe entonces es independiente de la trayectoria el campo, ¿sí? Por lo tanto, existe una función potencial, que hay que hallarla. Bien. Pasa. Bien. Hasta ahí venimos bien. Sí. Perfecto. Bueno. Entonces, va a existir una función potencial tal que f de xy sea, o sea, tenemos que hacer el gradiente de esa función igualado al campo vectorial, ¿sí? O sea, tiene que existir la función, tal que esa igualdad se cumpla. Ahí está. Entonces, para poder encontrar la función potencial, hacemos lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Tengo que partir de las derivadas parciales respecto a x igual a m, de la parcial respecto a y igualada a n, y de la parcial respecto a z igualada a p. ¿Sí? Bien, elijo una. Nosotras elegimos empezar por m. ¿Sí? Entonces, a ver, ahí está. Entonces, lo que hago va a ser, al elegir la parcial respecto a m, lo que hago va a ser aplicar la integración, ¿sí? En ambos miembros, ¿sí? De la igualdad. Entonces me va a quedar, por un lado, la función potencial y por el otro lado le aplico la integral. Y cuando le aplico la integral a nuestra función, le tengo que agregar esta función phi de iz, que va a ser, como es una constante, va a estar en función de las otras dos variables que me falta determinar, ¿sí? Bien. Entonces ahí integro. ¿Cómo sería la integral? Perdón. Estoy Y integrando. cuadrado seno de x. Sí, ¿no? Sí, menos. Y cuadrados en x. Y cuadrados en x, perfecto. Bien,
Entonces me queda la función potencial igual a i cuadrado por seno de x más phi de iz, ¿sí? Una vez que llegué a esta nueva función, ¿sí? Lo que hago va a ser derivar respecto a i. Entonces, derivo esa función nueva que encontré respecto a i. ¿Cómo sería? Toda la igualdad, no solamente el lado de... Quedaría f' igual a 2i. Sí, Derivada parcial. perdón que me mata. Como es una función de tres variables y yo estoy derivando respecto de i, la nomenclatura que vamos a utilizar, ¿sí? Es la de derivada parcial. ¿Te acuerdas? Que es esta que tengo Está acá. bien, sí. Entonces me va a quedar esto, ¿sí? Perdón, Flor. No, está bien. ¿Por qué les dije toda la igualdad? Porque nosotros si derivamos solamente, sería los términos de la derecha, nos queda la función potencial y nosotros tenemos que llegar a poder igualar esa derivada que hacemos con n, y n es la derivada parcial, ¿sí? Por eso les dije ambos miembros, sería. Bueno, Sí, no bien. quedaría 2i coseno de x más la phi prima de iz. Otra vez lo mismo, Tomás. Como es una función de dos variables y estoy derivando solo respecto de i, es derivada parcial, ¿sí? No pongo Ah, prima. La prima es cuando la función es una función de una sola variable. O sea, en el caso anterior que yo expliqué, sí poníamos prima porque yo tenía que sumarle una función de una sola variable. Como acá Flor le sumó una función de dos variables, porque en total son tres, y empecé por m, o sea, por x, ¿sí? Y le sumo una función de las dos variables que faltan, cuando derivo respecto de una, la nomenclatura es derivada parcial. Exacto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? listo. Sí. ¿Sí? Cada vez que yo tengo más de una, acá, una función más de una variable, ahí sí tengo que utilizar la nomenclatura de derivada parcial, lo mismo acá. ¿Sí? Porque es de 3. Si pondría phi prima, ¿sí? Acá hubiera sido solo de i o solo de z. Claro, que Pero ya como es vamos de a 2, llegar. ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Porque esto es un poquito más largo que el que hice yo, que era de dos variables, este es de 3. ¿Sí? Agregamos acá este término. Bueno, una vez que determinamos la derivada parcial, todas las derivadas parciales respecto a i, lo que hacemos es igualarla a n, ¿sí? Todo lo vamos haciendo porque lo vamos viendo anteriormente, ¿sí? Fíjense que arriba, abajo ahí está, eso, ahí está puesto, ¿sí? Por algo lo igualamos a n, ¿sí? Bien, entonces, igualamos y despejamos la derivada parcial de la función phi respecto a i, ¿sí? Y nos va a quedar, o sea, simplificamos y nos queda que esa derivada es igual a e a la 2z, ¿sí? Entonces, esto lo integro respecto a i siempre, ¿sí? Y me queda que la función phi de iz es igual a i por e a la 2z más phi de z. Ahora sí tenemos solamente una función, ¿sí? Porque la constante que nos queda, o sea, la función que sería una constante, nos falta resolver solamente la de z, ¿sí? La de i la acabamos de determinar, ¿se entiende? Es como que vamos paso a paso. Lu, ¿querés decir algo? Perdón, estaba buscando el No. diferencial actual. No, lo que quería decir es que por esto mismo me parece que es importante arrancar por m. Porque nos va ordenando, como dice Flor. Si arranco por m, integro respecto de x, entonces yo sé que después voy a tener que derivar respecto de y igualar a n. Una vez que derivo, integro respecto de y y después, ahora lo vamos a ver, lo vamos a igualar a z. Derivo respecto de z igual a z. Entonces me ordena, arranco con m, sigo con n, termino con p. Si arranco con cualquiera de las otras, a ver, no es que sea complicado, pero por ahí me desorganiza un poco. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, ¿sí? Porque vos fíjate, arrancamos por m, como dijo Flor. Integramos respecto de x,
Después, como me va a quedar una función de dos variables, voy a derivar respecto de i igual a n. Y después voy a integrar respecto de i, y después voy a tener que derivar, bueno, ahora sigue, derivamos respecto de la que falta e igualamos a p. Integro. ¿Sí? Sí. Entonces nos va a ir acomodando, si para mí organizando, si arrancamos por m, después hacemos n y después p. Ahora, si yo arranco Como por que n, sí. después, bueno, sigo por p o sigo por m, es como raro. Es como que Para el mí. cerebro se te organiza más. Es como que Z, X, Y, perdón, X y Z, perdón. Ahí está. Sí, Como es que- X y Z siempre. En ese orden me parece que es más prolijo y te ayuda más a acordarte también cuáles son los pasos a seguir. Perdón, Flor, nada más quería decir eso. No, está perfecto. Bien, ahora como dijo Lu, integro respecto, o sea, derivo, perdón, respecto a Z. ¿Sí? Una vez que obtuve esa función. Ah, no, perdón. Está bien, me comí un paso, ahí está. ¿Qué hicimos recién? Obtuvimos la función phi de iz, que nos faltaba sería en la función potencial que ya habíamos resuelto, ¿sí? Como que estábamos ahí medio. Entonces nos queda que la función potencial es igual a i al cuadrado por seno de x, más le agrego esta función phi de iz, que va a ser i por e a la 2z, más una nueva phi de z, ¿sí? Ahora sí, una vez que llegué a mi función potencial, lo único que me falta es resolver esta última función que desconozco, ¿sí? Entonces, ahí sí, derivo respecto a z, ¿sí? Entonces, me va a quedar que la derivada parcial de la función potencial respecto a z va a ser igual a 2 por i por e a la 2z, más, ahí sí, más phi' de z, porque tenemos solamente una variable, ¿sí? Entonces, una vez que derive respecto a i, esto lo igualo a p, ¿sí? Me va a quedar 2 por i por e a la 2z más phi' de z igual a p, que p es 2 por i por e a la 2z, despejo phi de z, que me da 0, e integro. Acá lo mismo, al integrar me va a dar una constante, ¿sí? Como lo explicó Lu recién. Entonces, una vez que obtuve, ¿sí? Calculé esta phi z que me faltaba de la función potencial, la reemplazo. Entonces, la función potencial me va a quedar igual a i cuadrado por seno de x más i por e a la 2z más k, ¿sí? Que esa k la puedo pasar del otro lado de la igualdad, ¿sí? Entonces me va a quedar la función potencial, que sería i cuadrado por seno de x más i por e a la 2z igual a k, ¿sí? ¿Puedo decir algo? Porque quedó raro. ¿Sí? Yo entiendo que quedó medio raro esto. ¿Qué pasó? Cuando yo paso, lo tendría que haber, lo voy a cambiar esto, lo voy a poner en un paso más abajo porque parece toda esa seguidilla de igualdades queda rara. Cuando sí, por eso, lo voy a poner abajo. Esta K la paso al segundo miembro, pasa como menos K, esa menos K es otra constante y la puedo redefinir como, acá tendría que haber puesto K1 para diferenciarla de esta K, ¿sí? Para que quede positiva. Porque siempre acuérdense que la función potencial es igual a una constante. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Porque yo con las constantes puedo hacer básicamente lo que yo quiera. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior tenía una C, la pasaba restando, entonces K menos C la redefiní como K1? Bueno, en este caso lo mismo. Tengo una K, la paso restando para el otro lado y la redefino de vuelta como K, o podría haber puesto K1 o lo que sea. ¿Sí? En este caso por ahí me convendría poner K1 para que quede mejor redefinida. ¿Sí? Y lo voy a cortar y lo voy a poner en un paso que sigue para que no quede tantos igual y se entienda qué es lo que hicimos. ¿Sí? Perdón, Flor, eso solamente porque quedó raro. No, habla tranqui, yo no sé. Bien, ahora lo que tengo que hacer es evaluarla, ¿sí? Con los límites de nuestra integral original sería, ¿sí? Entonces voy a reemplazar, ¿sí? Hago barrow, y determino que nuestra función potencial va a ser igual a 9 más 3 por e a la cuarta menos c. Esto no se lo explicamos porque esto se supone que es, es como básico para como, sí, es una integral, así que es aplicar barrow y listo.
Bien. Sí, ¿Se es entendió? reemplazar X y Z Claro. por esos puntos nada más. Es hacer piso menos techo y listo. ¿Se entendió? O sea, lo que fuimos haciendo fue parecido a lo que dijo, lo que explicó Lu. Fíjense que planteamos una función potencial, o sea, determinamos en realidad, encontramos una función potencial que va a ser la que, esa, pero no, baja. No, la de abajo. Esa. Esa la encontramos, ¿sí? Derivando respecto, integrando, perdón, respecto a X, ¿sí? Y derivando después, todo así. Llegamos a esa función y después lo que hicimos fue determinar la función que nos faltaba, que era la de phi y de iz, ¿sí? La de dos variables. Una vez que determinamos esa, que nos queda también en función de otra función, en este caso de una variable, determinamos esa última función que desconocíamos y la reemplazamos en la función potencial. ¿Sí? ¿Ven? Ahí la reemplazamos en la función potencial y ahí sí, ya determinamos nuestra función potencial que va a ser la resolución del problema. Es cuestión de derivar y de integrar. Así que... Por eso siempre les decimos que es más sencillo y les ordena mejor si arrancamos por M. Exacto. Integro respecto de X, ¿sí? Le sumo una función de las otras dos variables, derivo respecto de Y, igual a N. Integro respecto de Y. Como voy a integrar respecto de Y, le voy a sumar una función de Z. Derivo respecto de Z, igual a P. Y una vez que igual a P, despejo phi, o en realidad despejo la función de Z, la integro respecto de esa, de Z, y las reemplazo. ¿Sí? Acuérdense que primero cuando integramos respecto de X y teníamos una función de dos variables, ¿sí? Que era phi, después la voy a derivar respecto de Y igual a N, ¿sí? Y integro respecto de Y, encuentro esto. Entonces lo reemplazo. Ahora sí, integro respecto de, integro respecto de Z y lo igualo a esto, perdón. Antes había que integrarlo respecto de Z. Después, respecto de Y. Después lo derivo respecto de Z, lo integro y reemplazo acá. Ya me confundí hasta yo. Son muchos pasos a seguir. Son ¿sí? muchos pasos. Son Lo muchos que pasos. pueden hacer para el parcial, la parte práctica, es agarrar, yo hacía eso, como resumirlo en forma general, ¿sí? Con una función X, o sea, justo X no, pero bueno, una función Una función desconocida. cualquiera, sí. Claro, cualquiera. Entonces lo que iba haciendo era lo que dice Lu. Primer paso, bueno, ¿qué hago? ¿Sí? Segundo paso, todo así, como para, o sea, una vez que ya lo saben, es mucho más fácil por ahí hacerlo general porque es cualquier función. Pero bueno, eso es cuestión de cada uno. Porque así se les organiza, se ordenan, lo entienden bien. No es difícil, pero es largo. Entonces, al ser largo y tener muchos Claro. pasos, eso es lo que confunde y nos podemos comer un paso. Y al comernos un paso, ahí tenemos un problema, ¿sí? Porque no vamos a llegar no vamos a encontrar en realidad, porque lo más complejo es encontrar la función potencial. No vamos a encontrar la función potencial que corresponde, entonces después cuando evaluemos, ¿sí? Vamos a evaluar una función que no era y el resultado no nos va a dar. ¿Sí? Ojo con las derivadas y con las integrales, porque en estos casos, que son ejercicios, como dice Lu, largos, le pifiaste en un integral o en una derivada de antes y la arrastrás. Y por ahí, o sea, por ahí el procedimiento está perfecto, pero al no ser el resultado el correcto, por ahí se complica. Pero bueno. Sí, más que nada como se evalúan en los parciales Claro, en por estos eso. casos, que vos tenés que poner justamente la opción, el resultado. Por eso, ¿sí? por eso mismo. Después nosotros podemos ver si el desarrollo está bien o no, pero el CBG es el que refleja digamos, el resultado en el caso del parcial, ¿no? Que ustedes obtuvieron y si está mal, está mal. Es un bardo.
largo. No es o sea, es un bardo porque es muchos pasos, pero no es que sea difícil. No, no es Hay que- difícil. Le van a encontrar la mano. Cuando hacen 2 ejercicios, 3 solos. Sí, sobre todo en este que es de 3 variables, es el más complejo. Porque el de Sí. 2 sale más fácil, pero el Sí. de 3 sí es un poco más largo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Parece que no. Bueno, parece que no. O, Igual, o se obviamente que marearon, claro. están muertos. Sé un montón de Trato cosas de que se marean. explicar lento, o sea, por ahí expliqué rápido, pero no sé, nos tienen que frenar, o sea, a esta altura ya nos conocen, nos tienen que frenar a los humanos. No entiendo nada. Sí, obvio, nos pueden decir, obvio, que no, si no se entiende nada, nos cortan y nos dicen, obvio, y volvemos a explicarlo. No hay ningún problema. Yo me confundo cuando lo digo, incluso está escrito acá y nos confundimos igual, así que Sí, tal cual. ni hablar. Sí. Bueno, si quieren seguimos y cualquier cosa, si hay alguna duda, volvemos. Igual esto... ay, tornudé. Gracias. Obviamente que esto lo van a tener ustedes y una vez que lo vayan practicando y vayan resolviendo los ejercicios de la práctica va a salir, porque una vez que uno mete mano, fluye un poco mejor. Ujú. Esto queda en la pantalla por ahora y lo pueden entender ahora, pero bueno, después cuando lo hagan, ahí lo van a sacar mejor. Son un montón de, yo estoy mirando la pantalla, son un montón de letras y de números. Sí. Es un montón. Pero bueno. Bueno, ¿seguimos? ¿Les parece? Ahora el que viene es fácil. Es rapidito, ¿Trabajo es el que sigue? cortito, sí. Sí, re bien. Este es tuyo, Bien. Flor. Sí, también. Bueno, este es el ejercicio 3A del trabajo práctico 15, ¿sí? Y nos dice, se hace la parte de la parábola y igual a x al cuadrado, que se encuentra entre 0, 0 y 3, 9, ¿sí? Los puntos, y sea el campo vectorial igual a menos y versor y más x versor j, calcular el trabajo realizado por el campo vectorial a lo largo de la curva C, ¿sí? Nos pide el trabajo. Entonces, graficamos la curva, ¿sí? La parábola, ¿sí? Y lo que nos pide el ejercicio es cómo se va comportando el campo vectorial a lo largo de esta curva, ¿sí? Eso es lo que tenemos que determinar. Entonces, el trabajo va a ser igual a la integral de la curva del campo vectorial por el diferencial R, ¿sí? Donde el diferencial R va a ser igual a diferencial X en el versor Y más el diferencial de Y en el versor J, ¿sí? Entonces lo que hago es reemplazar, ¿sí? Me va a quedar que el trabajo es igual a la integral de, sí, menos Y por diferencial de X, ¿sí? Más X por diferencial de Y, ¿sí? Reemplacé el diferencial de R y reemplacé el campo vectorial, ¿sí? Que me da como dato, ¿sí? Desaparecen los versores, ¿sí? Porque es producto vectorial, ¿sí? Por eso se van. Bien. Ahora que obtuve, o sea, que determiné más o menos la integral del trabajo, lo que me falta es parametrizar la curva, ¿sí? Me faltan esos límites, ¿sí? Entonces, parametrizo y digo que la curva C va a ser, voy a parametrizar x igual a t, ¿sí? Entonces derivo y me va a quedar el diferencial de x igual a diferencial de t, y igual a t cuadrado, ¿sí? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? Porque claro, exacto, sí. Porque iba a ser, claro, perdón, iba a ser igual a x al cuadrado. Entonces, si x es igual a t, iba a ser igual a t cuadrado, ¿sí? Entonces derivo y me queda diferencial de y igual a 2t por diferencial de t. Entonces, nuestra curva, ¿sí? Va a estar, o sea, en realidad t, en el parámetro va a estar entre 0 y 3, ¿sí? Entonces, una vez que tengo los límites... Perdón, Flor. Ah, sí, sí. Perdón. Oye, ¿se entendió por qué los límites para t son entre 0 y 3?
Porque t es igual a x y x varía entre 0 y 3. Excelente, eso era. Perfecto. Muy bien. Listo, perdón, Flor. No, está bien. Bien, una vez que encontré los límites, ¿sí? de nuestra integral y también lo que hice fue reemplazar, determinar cuánto es de diferencial de x y diferencial de y, lo que hago es reemplazar, ¿sí? Entonces me queda, claro, en la integral esa reemplazo, me queda trabajo igual a la integral de 0 a 3 de menos t cuadrado por dt, por diferencial de t, ¿sí? Tenemos menos i, ¿sí? E i es igual a t cuadrado, entonces reemplazo menos t cuadrado, diferencial de t, que es diferencial de x, más t, que sería x, por diferencial de y, que sería 2t de t, ¿sí? Entonces, saco factor común, ¿sí? Me queda menos t cuadrado más 2t cuadrado por diferencial de t, y ahí resuelvo lo que hay entre paréntesis y me queda que el trabajo es igual a la integral de 0 a 3 de t cuadrado diferencial de t, perdón. Entonces, esto es una integral simple, aplicamos Barrow, ¿sí? Y primero integro, ¿sí? Me va a quedar t cubo sobre 3, aplico Barrow, ¿sí? De 3 a 0, y me queda 3 al cubo sobre 3 igual a 9. Entonces el trabajo realizado por el campo vectorial a lo largo de nuestra curva va a ser igual a 9. ¿Sí? Fíjense que es plantear la ecuación de trabajo, o sea, la integral del trabajo, ¿sí? Determinar, o sea, sí, determinar cuánto es el diferencial de R, después parametrizar y después reemplazar todo lo que fui encontrando en nuestra integral del trabajo. ¿Sí? ¿Se En entendió? este caso en particular, como nos piden el trabajo, el resultado que yo obtuve es el trabajo realizado por el campo vectorial a lo largo de esa curva, ¿sí? De 0 a 0 a 3, 9. En los casos anteriores, no, era el valor o el resultado que obteníamos de esa integral de línea. ¿Y por qué parametrizamos? Porque si ustedes ven acá, nosotros acá tenemos dos variables, ¿sí? Y la integral es una integral simple. Entonces, parametrizamos para tener solamente una variable, en este caso el parámetro t, y poder resolver esa integral de línea. Exacto. ¿Sí? Siempre que me pidan resolver una integral de línea, voy a tener que parametrizar. Se puede parametrizar como quieran. Sí, Eso obvio. hay que tenerlo en cuenta. Sí, Pero sí. siempre más fácil, mejor. Es como más fácil. Sí, siempre partiendo de esta igualdad de que x es igual a 3, que x es igual a t, parto de ahí, es mucho más sencillo porque reemplazo en realidad la curva que a mí me dan y sale. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Es sencillo, ¿no? El cálculo del trabajo. Porque en realidad es el cálculo en integral simple. Una integral de línea, Trabajo, perdón. no. Trabajo creo que me tomaron, no me acuerdo. O... ¿Cuál es el que tiene que dar igual a 0? No me acuerdo. ¿Stokes? No. Sí, sí. Ah, Pero eso es ese. la segunda parte Falta. Sí, de las sí, falta. integrales de superficie. Sí. Sí. Eso me tomaron. Entonces, igual estudienlo, porque les puede entrar. Pero. Igual es sencillo porque es la aplicación de integral de línea o un integral curvilínea Exacto. que es parte de la práctica y esos les toman. ¿Sí? En este caso en particular, el resultado que obtuve es un trabajo. Es la única diferencia. Pero la resolución es exactamente la misma. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? No. Bueno. Entonces, bueno, podemos seguir. Esto sé que no llegaron a ver en la clase de teoría, pero no me importa, no, mentira, no me interesa, no, digamos, no es tan complejo, entonces podemos
hacer una pequeña introducción a la parte teórica y podemos resolver un ejercicio. Y el lunes seguramente con el profesor lo van a ver más profundamente, ¿sí? Lo que es el teorema de Green, cómo qué representa físicamente, etc. La verdad que es muy sencillo, teorema de Green y corolario, y además porque también cerramos con esto el TP16, ¿sí? Para poder empezar la semana que viene con integrales de superficie. Entonces, teorema de Green dice: sea C una curva plana, regular por partes, cerrada y simple, y sea R la región que consta de C y su interior. Si m de x y n de x y son funciones con derivadas parciales continuas en una región abierta D que contiene a R, entonces la integral cerrada sobre la curva C de m x y diferencial de x más n de x y diferencial de y va a ser igual a la integral doble sobre la región R de la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y por el diferencial del área. Básicamente Green, ¿qué me dice? ¿O qué me relaciona? Me va a relacionar la integral de línea sobre esta curva cerrada, ¿sí? Y una integral doble que yo voy a calcular sobre la región que está contenida por esa curva. Me va a relacionar las dos cosas, la integral de línea sobre la curva C y la integral doble sobre la región encerrada por esa curva, ¿sí? Esto es importante también tener en cuenta, el sentido de circulación de C siempre es antihorario, ¿sí? Y después vamos a ver por qué es importante tener en cuenta el sentido de circulación. Dice, el teorema de Green relaciona la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva plana con una integral doble sobre el recinto que encierra la curva. Este tipo de teoremas resulta muy útil porque dados un campo vectorial y una curva cerrada simple sobre la cual hay que integrarlo, podemos elegir la posibilidad más simple entre integrar el campo directamente sobre la curva o bien integrar la diferencia de sus derivadas parciales cruzadas sobre el recinto que delimita la curva. ¿Qué quiere decir todo esto? Como dije recién, Green relaciona una integral de línea con una integral doble. Y me da la posibilidad de elegir. Yo puedo elegir, por la sencillez del cálculo, calcular una integral de línea sobre la curva cerrada o calcular una integral doble sobre la región que está encerrada por esa curva, ¿sí? Yo tengo la opción de elegir cualquiera de estos dos miembros, ¿sí? Puedo utilizar esto y lo resuelvo y resolví y apliqué el teorema de Green, o puedo utilizar la integral doble y aplicarla y resolver también por el teorema de Green, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y tenemos también el corolario. El corolario dice, si la frontera de una región R en el plano XY es una curva plana, regular parte por parte, cerrada y simple C, entonces el área de R es todo esto que tenemos acá. El corolario sirve para calcular áreas. Entonces, voy a tener estas tres igualdades. La integral de línea sobre la curva cerrada C de X diferencial de Y va a ser igual a menos la integral de línea sobre la curva cerrada C de Y diferencial de X, que va a ser igual a un medio de la integral de línea de la curva cerrada C de X diferencial de Y menos Y diferencial de X. Si a mí me piden calcular un área, ¿sí? Utilizando el teorema de Green, lo que voy a usar es el corolario. Y puedo utilizar cualquiera de estas tres igualdades. No tengo por qué usar las tres. Con que yo use la primera, por ejemplo, ya calculo el área. O uso la segunda o uso la tercera. ¿Sí? Lo que estaría buenísimo es utilizar estas tres igualdades para verificar la resolución de ese ejercicio. Si ese área que yo encontré, o ese resultado que yo encontré para esa área, está bien. Lo mismo el teorema de Green. ¿Sí? Vieron que yo les dije que podemos utilizar el primer miembro o el segundo y estaríamos resolviendo por Green. ¿Sí? Para verificar el teorema de Green, si yo decidí utilizar la integral de línea, calculo la integral doble para ver si lo que calculé previamente está bien, o al revés. Si yo utilizo la integral doble, utilizo la integral de línea para verificar. ¿Sí? No, más o menos. ¿Hablé mucho? No, se entiende. Bien, ahora vamos a aplicar Green a un ejercicio.
Es el ejercicio 2 de la práctica. Dice, calcular la siguiente integral de línea aplicando el teorema de Green. Entonces, esta es la integral de línea. Dice, la integral cerrada de x, de 5xy diferencial de x más x cubo diferencial de y, donde c es la trayectoria que consta de las curvas. Y igual a x al cuadrado, y igual a 2x entre los puntos 0, 0 y 2, 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar en la integral cuál es m y cuál es n. Siempre acuérdense, m acompaña a diferencial de x y n acompaña a diferencial de y. Y las curvas, ¿sí?, que me delimitan la región son la parábola igual a x al cuadrado y la recta 2x. ¿Sí? Y me está indicando, ¿sí?, también el ejercicio, de dónde a dónde, o sea, cuál es el punto de salida y cuál es el punto de llegada, ¿sí? O la dirección, el sentido en el que me voy a mover en realidad. ¿Sí? Voy del punto 0, 0 al punto 2, 4. Todo esto sale del ejercicio, ¿sí? Del enunciado del ejercicio. Ahora lo que me quedaría a mí es representar o graficar estas dos curvas para ver cuál es la región que queda encerrada. Entonces, voy a graficar la parábola igual a x al cuadrado y la recta 2x, desde el punto 0, 0 al punto 2, 4. Y pongo las flechas que me van a indicar el recorrido. Siempre acuérdense que el recorrido es sentido antihorario. ¿Sí? El teorema de Green tiene una integral doble. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros para poder calcular la integral doble sobre una región? Lo primero que hacíamos. No me acuerdo el nombre, pero era determinar el piso y el techo. Claro, teníamos que caracterizar la región. Eso. Ahora podíamos caracterizarla de tipo 1, de tipo 2, rectangular, polares. Bien, exacto, era eso. Entonces, ¿cómo podríamos caracterizar esa región? ¿Cuál nos convendría? ¿Tipo 1, tipo 2? En este caso, tipo 1 y tipo 2 sería el mismo, ¿no? Sí, o sea, sería sencillo hacerlo de las dos formas. Sí. Por como están acá, está marcada la región, está de forma vertical, entonces la vamos a hacer de tipo 1, ¿sí? Pero podríamos haberlo hecho de tipo 2, sí, tranquilamente. En el caso de tipo 1, ¿quién está entre constantes y quién está entre funciones de la otra variable? X no era entre constantes Sí, e Y entre funciones de X. sí. Entonces, ¿cuáles serían los límites para X? De 0 Sí, a 2. perfecto. X va de 0 a 2. Excelente. ¿Y cuál es el piso y cuál es el techo? El piso Para no ir. es la parábola Sí, y el techo la recta 2X. perfecto. Entonces, esta región me va a quedar de esta forma caracterizada. X mayor o igual a 0 menor o igual a 2, e Y mayor o igual a la parábola, x cuadrado, y menor o igual a la recta 2x. Bien. Con todo esto, yo ya puedo calcular el teorema de Green. ¿Sí? El teorema de Green tiene una parte del teorema de Green tiene esta expresión. Tengo la integral doble. Entonces vamos a empezar calculando esa integral doble. ¿Sí? Yo ya tengo los límites para la integral, tanto para x como para y. Lo que me queda ahora es calcular estas derivadas, ¿sí? Porque la función integral en Green es las derivadas cruzadas. ¿Sí? A n la voy a derivar respecto de x. N respecto de x. 3X cuadrado. 3x cuadrado. Perfecto. Y a m la voy a derivar respecto de y. 5X. ¿Puede ser? Perfecto. Perfecto. Entonces, tengo la derivada de n respecto de x, tengo la de m respecto de y, tengo los límites, reemplazo. Entonces me va a quedar la integral doble de 0 a 2 de x cuadrado a 2x, de 3x cuadrado, ¿sí?, menos 5x, diferencial de y, diferencial de x. Porque estoy de tipo 1, el diferencial de y va primero. ¿Sí? Claro, si hubiese sido tipo 2, hubiese quedado diferencial de X y Al diferencial de Y, revés. ¿no? Porque la que va entre constantes es y, entonces va a ser diferencial de x, diferencial de y.
y hubiera tenido que despejar. ¿Qué hubiera pasado si la caracterizo de tipo 2? Y variaría entre 0 y 4. Sí. Y ¿Y X, así sería, horizontal. el piso sería la recta. Sí. ¿Y cuál sería? 2X menos... Acordate que tengo que despejar X de ahí. Entonces quedaría Y sobre 2. Sí. ¿Y el piso? ¿Y el techo, perdón? Raíz de Y. Sí, raíz de ahí. Y ahí, a ver, no es que sea más complejo, pero tengo una raíz. Y por ahí se complica, a ver, sí, lo complica un poco más el cálculo. Entonces, no es difícil, la lectura no es tan compleja, se puede resolver, pero es más fácil así, es directo. Si lo hacía de tipo 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. O sea, me va a quedar acá. Me va a quedar acá y sobre 2 y acá me va a quedar raíz de y. Y tengo que integrar eso. A ver, la raíz de y es fácil, o sea, la pongo como y elevado a la 1/2 y lo integro. No es tan complejo todo, pero bueno. Esto es más directo y ¿Por más qué sencillo de tendría calcular. que integrar eso? ¿Esos no son los límites? No, sí, Claro. ya me acordé. Cuando Sí, aplico porque después Barrow, los me queda. reemplazas, claro, te va a quedar la raíz. ¿Sí? Sí, sí, sí. La última integral la voy a tener que integrar. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría esta integral? Respecto de y. 3y x² Sí, menos 5xy. muy bien. Entre 2x y x². Entonces lo que voy a hacer es reemplazar donde dice y por 2x primero y después le voy a restar todo reemplazado x². Me va a quedar de esta forma, acomodo, opero algebraicamente para que me quede así. Y ahora sí voy a integrar respecto de x. 11 cuartos x a la cuarta, Sí, menos 10 tercios x al sí, cubo, sí, menos 3 quintos de x a la quinta, con los perfecto. límites. Entre 0 y 2. Y aplico Barrow. Y obtengo que el resultado de esta integral es de menos 28 sobre 15. Fíjense que acá no estoy calculando áreas, estoy resolviendo una integral doble sobre una región acotada por dos curvas, ¿sí? Ojo. Porque aparte, si yo hubiera utilizado una integral doble para calcular un área, ¿cuál hubiera sido la función integral? 0. No, 1. 1. ¿Sí? Bien. Es una región plana, entonces cada vez que tengo que calcular un área de una región plana con integrales dobles, la función integral vale 1. Válido que me dé negativo, ¿sí? Porque es la resolución de una integral. Excelente. Bien. Lo que puedo hacer ahora, yo ya apliqué el teorema de Green, pero lo que puedo hacer es la verificación, que es aplicar la otra parte. ¿Sí? Acuérdense que Green son dos igualdades. Voy a aplicar la integral de línea. ¿Sí? Acuérdense. Tenemos esto mismo, y el teorema de Green consta de estas dos partes. Nosotros calculamos esta. Entonces lo que nos quedaría para verificar ese cumplimiento es esto que tengo acá. ¿Sí? Y acuérdense que para poder calcular una integral de línea tengo que parametrizar. Como acá habla de una curva cerrada y esta curva, o sea, esta región está limitada por dos curvas distintas, una es una parábola y otra es una recta, voy a diferenciarlas como C1 y C2. ¿Sí? Entonces voy a calcular una integral de línea para C1 y después voy a calcular una integral de línea para C2. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Porque son dos curvas distintas. Sí, ¿Sí o si no? es una sola, calculaba una Si es sola, una zona, ¿no? es una sola integral. Por ejemplo, si fuera una circunferencia, que es una región sola, es una sola curva, no tengo que hacerlo separado. Le aplico la integral de línea a la curva directo. ¿Sí? ¿Se Está entiende? bien. Acá lo tengo que Una por hacer cada. separado porque son dos distintas. Bien. Entonces, vuelvo a escribir, ¿sí? Esa integral doble nos había dado menos 28 sobre 15, entonces ahora lo que nos queda es calcular la integral de línea. Para hacer eso, lo que vamos a empezar es con la curva C1, que es la parábola.
y para eso la tenemos que parametrizar. La parametrización más sencilla es llamar a xt y lo derivo. Por lo tanto, si y es igual a x al cuadrado, y va a ser t al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? Y lo derivo. Lo que me Sí. quedaría es encontrar los límites para t. ¿Sí? Y si x es t, en la primera curva, ¿cómo varía x? Va de 0 acá a a acá. 2. ¿Cómo quedaría? De 0 a 2. Entonces, t, ¿cómo va a variar? De 0 a 2. De 0 a 2. Perfecto. Entonces, una vez que parametricé la curva y tengo los límites para t, puedo utilizar esto para calcularlo para C1, porque m y n ya los tengo. Salía de la misma ecuación que nos había dado el ejercicio, ¿sí? Que era esta. ¿Se acuerdan? Acá no la copié, porque justo puse solamente la expresión. Pero el ejercicio nos había dado esta integral, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar x e y diferencial de x y diferencial de y por las parametrizaciones. Y tengo los límites. Entonces la integral me queda de esta forma. De 0 a 2, de 5 por x, que es t, por y, que es t cuadrado, por el diferencial de x, que es diferencial de t. Más x cubo, o sea que me va a quedar t cubo, por diferencial de y, que es 2t diferencial de t. Opero algebraicamente, sumo, resto, lo que tenga que hacer, y me va a quedar de esta forma. Y ahora sí puedo integrar directamente, ¿sí? Porque me Profe, queda todo en función del parámetro t. Sí, después tengo que hacer todo esto con la curva 2. sí señor. ¿Y Cuando qué son dos tendría? curvas, ahí es un poco más largo todo. Pero Claro, arranca pero acá, al final que se suman. Y acá el cálculo arranca acá. No es tan difícil, es parametrizar y reemplazar. Todo esto fue como un... Acá te pongo la igualdad de lo que obtuve en la anterior, ¿sí? Pero arrancamos acá a calcularlo. No es tan Claro, complejo, no es tan sí. complejo. ¿Sí? Claro, pero después de hallar las dos, ¿las sumo? ¿O Exacto. qué se hace? Ah, está bien, listo. Sí, señor. Exactamente. Entonces, integro esto, que esto ya lo vimos un montón de veces, aplico Barrow y obtengo que la primera integral, o la integral de línea sobre la curva C1, es 164 sobre 5. Y ahora, como dijo el compañero, voy a hacer exactamente lo mismo, pero sobre la curva 2, teniendo en cuenta el sentido de recorrido de la curva 2, ¿sí? Ya no voy de 0 a 2, 4, sino que voy de 2, 4 a 0. Y esto me va a servir a mí para esto, ¿sí? Para ver los límites de t, ¿sí? Porque voy a partir, el punto de partida sería el 2, 4 y voy al 0. Entonces, en este caso vamos a parametrizar la recta, ¿sí? La recta era y igual a 2x, por lo tanto voy a llamar a xt, lo derivo, e y por lo tanto va a ser 2t y lo derivo. Y t, el parámetro, se va a mover entre 2 y 0, porque el recorrido es distinto, ¿sí? Parte del punto 2, 4 y va hasta el 0, 0. ¿Se entiende eso? ¿Por qué cambian los Sí, límites para t? Por eso es importante que tengamos en cuenta que siempre el recorrido es antihorario, ¿sí? Porque ese recorrido me va a indicar, en muchos casos, cuando la región está limitada por dos curvas distintas, los valores que delimitan o limitan a t. ¿Sí? Y hago lo mismo, reemplazo en la integral. Reemplazo e integro, de la misma forma. Opero, aplico Barrow, y obtengo que la integral de línea sobre la curva C2 es de menos 104 sobre 3. Y como dijo el compañero, sumo la integral de línea aplicada a la curva 1 más la integral de línea aplicada a la curva 2, que era 164 quintos menos 104 tercios, y obtengo menos 28 sobre 15, que es el mismo resultado que yo obtuve al hacer la integral doble sobre la región. Por lo tanto, verifico el teorema de Green.
No es difícil. Es largo, por ahí. Porque tengo que hacer muchos pasos. Sobre todo cuando la región está limitada por dos curvas que no son dos curvas distintas. ¿Sí? Entonces voy a tener que aplicar una integral de línea para cada una de las curvas. Y tener en cuenta el recorrido, siempre es importante, el sentido en el que me voy a mover sobre la curva. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? ¿Se entendió? ¿Todos? ¿Seguro? Sí, sí, profe. Bien. Tengo otro ejemplo, ¿sí? En este caso me dan el campo vectorial y me dan la circunferencia. Ven que acá es una sola curva, es una circunferencia. Ya me dan la ecuación vectorial, ¿sí? Y me dan los límites para t. ¿Sí? Entonces grafico es una circunferencia de radio 1, sentido antihorario, ¿sí? Igual los límites para t me los dan. Y voy a aplicar Green. Y lo aplico de la misma forma, ¿sí? Como ya me dieron la ecuación vectorial, puedo sacar de la ecuación vectorial las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Porque yo sé que lo que acompaña al versor Y es X y lo que acompaña al versor J es Y, ¿sí? Y los derivo. Los límites para t ya lo sé. Lo que me va a quedar es caracterizar esta región, ¿sí? Para poder calcular la integral doble. Como es una circunferencia, ¿en qué coordenadas me va a convenir caracterizar esa región? ¿Polares? Polares. En polares, siempre. Entonces, en polares tenemos a R y a tita. ¿Y entre qué va a variar R? O sea, entre cuáles van a ser los límites para R y cuáles van a ser los límites para tita si tengo una circunferencia completa. R no varía de 0 a 1, que es el radio. Sí, en este caso de 0 a 1 porque es el radio, perfecto, el radio es 1. ¿Y tita? Y tita no sería igual que t, de 0 a 2pi. Sí, perfecto, porque como es completa, es de 0 a 2pi. Perfecto. Entonces, con todo esto, yo puedo resolver los dos miembros de Green. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parametrización yo la voy a utilizar para calcular la integral de línea, que va a ser una sola, porque la curva es una sola, y con la caracterización de la región en forma polar voy a poder calcular la derivada, la integral doble. Ahora, ¿cuál es m y cuál es n? ¿De dónde saco m y n? No sería m coseno de t, pero ahora t sería tita. No. Lo M y saco del n, campo vectorial. ahí va, muy bien, lo saco del campo vectorial. M y n son dos funciones escalares, ¿sí? Que son parte del campo vectorial. Por lo tanto, m siempre va a ser la función escalar que acompaña al versor i en el campo vectorial, y n va a ser la función escalar que acompaña al versor j en el campo vectorial. Entonces, m y n salen de acá, ¿sí? Que lo tenemos acá. ¿Sí? Lo que voy a tener que hacer para poder calcular esta integral es reemplazar x e y a y sí por las ecuaciones paramétricas. Entonces, reemplazarlas por las ecuaciones paramétricas me queda de esta forma. Coseno de t menos seno de t, y n de x y me queda coseno de t. Y ahora sí, con m, n y los diferenciales que están acá, y los límites para t, puedo armar la primera integral. O la integral de línea para la curva. Que como es una sola curva, va a ser una sola integral. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Entonces voy a operar algebraicamente, voy a sacar factor común diferencial de t, etcétera. En este caso me va a quedar seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, y eso es igual a ¿qué?
A1. a 1. Entonces, me va a quedar la integral entre 0 y 2pi de menos coseno de t seno de t, y como tengo una suma lo puedo separar, puedo hacer dos integrales separadas. En este caso es directo, esto puedo integrarlo fácilmente a 1. Ahora, menos coseno de t por seno de t. ¿Qué método puedo utilizar para poder resolver esa integral? Una sustitución. No te escuché, perdón. Una sustitución. ¿Sustitución? Sí, claro. Sí, una sustitución. Sí. Entonces, voy a integrar por sustitución. Voy a llamar a u coseno de t, el diferencial de u va a ser menos seno de t diferencial de t. Entonces, la voy a armar como dos integrales separadas. ¿Sí? La integral de 0 a 2pi de u diferencial de u, más la integral de u de 0, perdón, a 2pi de 1 diferencial de t. Integro esto, ¿sí? Integro ambas en realidad juntas, me va a quedar u cuadrado sobre 2, ¿sí? Que es la integral de esto, más t, que es la integral de esto, entre 0 y 2pi, pero antes tengo que reemplazar u por coseno de t. Y una vez que reemplazo, ahí sí aplico barra. Y obtengo que la... Sí. Perdón, ¿y el menos del coseno? ¿Cuál? ¿Este que está acá? Sí, se simplificó con el menos del esto. seno. Acá, es esto. La derivada del coseno es el menos seno de t. Entonces, si esto es u, este menos con seno de t, diferencial de t es diferencial de u. Por eso me queda u diferencial de u. ¿Sí? Como está todo Sí. multiplicándose entre sí, se puede hacer eso. Claro. No, sí, me quedé pensando en había quedado un signo negativo. ¿Sí? El signo negativo, que es parte de la ecuación, ¿sí? Yo no lo agarro para poder, yo no lo llamo a menos coseno de t. Lo podría haber llamado también. Porque si yo a u lo llamo como menos coseno de t, la derivada del menos coseno va a ser el seno positivo. Es lo mismo. ¿Sí? Pero en este caso yo llamé a coseno de t q, entonces si esto lo derivo, me queda menos seno de t diferencial de t. Entonces cuando sustituyo, agarro este menos con este seno, o sea, sería este menos con este seno, más el diferencial de t, y todo eso es diferencial de u. Listo. Ahora sí. Sí. Bien. Y este 2pi es la resolución de esta integral, de línea sobre la circunferencia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No. Y esto tiene que ¿No? ser igual. Y esto tiene que ser igual a la integral doble. ¿Sí? Acuérdense que m era x menos y n era x. Entonces, ¿cuál es la derivada de n respecto de x? O la de m, empecemos por acá. La de m respecto de y. La de m respecto de y. Menos uno. Menos 1. Muy bien. ¿Y la de n respecto de x? 1. 1. Entonces, esta integral doble, como yo ya está definida, si se acuerdan que nosotros ya la caracterizamos como polar. ¿Sí? Entonces, voy a tener los límites. Esta es la función integral, que es 1 menos menos 1, por el diferencial de área en coordenadas polares. R, diferencial de R, diferencial de θ. Entonces integro. Respecto de R, aplico límite superior menos límite inferior, e integro respecto de θ. Y llegué a la conclusión de que se verifica el cumplimiento del teorema de Grimm, porque ambas, tanto la integral cerrada, la integral de línea sobre la curva cerrada, que en este caso era la circunferencia, es igual a la integral doble sobre la región encerrada por esa circunferencia. ¿Sí? Sí. Es sencillo. Por ahí son muchos pasos. Todo es bastante largo en esta parte que queda del año. Pero esto por lo menos no tiene cosas que no hayamos visto, no tiene cosas muy difíciles, no quedan integrales muy
complicadas para resolver. Y siempre las curvas son sencillas, ¿sí? Siempre va a ser una circunferencia, puede haber una elipse, puede ser una parábola con una recta, pueden ser 3 rectas, puede ser, no sé, la región puede estar encerrada, puede ser rectangular, ¿sí? Pero es sencillo. Y siempre se aplica en el plano, también esto es importante decirlo, ¿sí? Entonces no voy a tener sólidos, ni cosas medio raras, ni superficies, ni nada raras. Bien, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Nada? Bien. Solo nos queda ver el corolario, pero como ya estamos... Ah, nos queda otra, ¿sí? No importa. Nos quedaría después ver el corolario, aparte de otra de Green, y no vamos a llegar. Así que lo dejamos para la clase que viene, ¿sí? Yo igual lo voy a subir completo, que van a ver que tiene un ejercicio más de Green, más 2 de corolario, que son súper fáciles, son súper sencillos, y ya después podemos arrancar con integrales de superficie. ¿Les parece? Dale, profe. Sí, dale, perfecto. Bueno, entonces con esto ya terminaríamos el TP el 16. Arrancaríamos la semana que viene a ver algunos temas para poder resolver el 17. ¿Sí? Y ya nos queda nada. 17, 18 y 19 y solamente nos van a quedar 3 clases. Nada, se pasó el año muy rápido. Pero bueno. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, nada, nos vemos la semana que viene. Dale, profe. Buena No, semana. profe. Buen fin. No, profe. Buen fin de semana, suerte. Saludos, profe, tengo buen fin Hasta de... luego. Chao, Suerte, chao. gracias igualmente.